que es lo que se produce en el estómago, ¿no? Y la pectina, que también es es una enzima que se produce a nivel de algunas células gástricas, ¿no? Y que a la larga van a horadar, ¿no? Van a horadar esta mucosa y van a provocar esta lesión, ¿no? La misma que puede ser, pues, de una evolución lenta, ¿no? En general, la, en general, para que ocurra esto en definitiva, ya se han descrito desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Que hay un desbalance entre los factores que protegen esta mucosa con los factores que la agreden, ¿no? Bueno, desde el punto de vista etiológico de causa predominante, se ha encontrado que existen, pues, asociaciones, primordialmente a la infección por Helicobacter pylori, y lo otro el consumo de AINES, ¿no? De antiinflamatorios. En este diagrama, básicamente se hace un resumen de cuáles son los factores que protegen a esta mucosa, ¿no? Y los factores que lo agreden, ¿no? Entre los factores que protegen, pues, el grosor de la placa mucosa, ¿no? O sea, el moco que las mismas células producen para protegerse, ¿no? El gradiente del pH, ¿no? Como ustedes saben, en el estómago el pH adquiere un nivel más bajo, ¿no? Llega hasta 2, 1, 2, es un nivel que incluso es incompatible con la vida, así se suponía siempre, hasta que se llegó el descubrimiento de que, a pesar de estar a un pH de ese tipo, había algunos patógenos que podían sobrevivir, ¿no? En este caso, la Helicobacter pylori, ¿no? Y fue un gran hallazgo que revolucionó en cierta forma el entendimiento de la medicina, ¿no? Y especialmente la enfermedad ulceropéctica, ¿no? Se creía que no podía sobrevivir nada, ningún germen, ningún organismo en ese pH intragástrica, pero se encontró que sí había uno, ¿no? Y ahora se encontró que hay varias subespecies incluso. Entonces, esa era la importancia en relación a este factor protectivo, ¿no? Las células de la membrana y su grado de hidrofobicidad, ¿no? Y la secreción de bicarbonato por las mismas, que es una forma de controlar este pH y el flujo sanguíneo a través de la mucosa, ¿no? Y los factores agresivos, pues, el ácido que se produce, la pectina que se produce por las mismas células gástricas, ya hablamos del Helicobacter, los antiinflamatorios y los fenómenos asociados a isquemia, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la etiología, ya hemos mencionado, ¿no? Ya en la gráfica previa, ¿no? Los factores agresivos, los factores defensivos, ¿no? Entonces, en cuanto a los factores defensivos, ¿no? Se subdividen en cuanto al nivel en el cual se presentan, ¿no? Se dividen en preepiteliales, epiteliales y subepiteliales, ¿no? Y se consideran los preepiteliales, ¿no? Los que están, digamos, por encima de la mucosa misma, de la superficie, podemos decir de alguna manera, ¿no? De la mucosa, ¿no? La presencia del moco que altera o mejora el gradiente del pH. No estábamos diciendo que el pH intraluminal intragástrico generalmente es un pH muy bajo, de 1 a 2, pero con este moco ese pH se puede tolerar, ¿no? Hace tolerable ese pH a la superficie de la mucosa, porque protege, hay una barrera ahí que impide que ese medio tan agresivo vaya directamente sobre la célula, ¿no? La producción de bicarbonato por parte de las células también tiene un factor que mejora o controla el nivel de pH. Los fosfolípidos superficiales, ¿no? También tienen una ayuda en relación a esto, ¿no? Dado que van a aumentar la defensa a través de la hidrofobicidad de la membrana, ¿no? Es decir, la hidrofobicidad significa, pues, que no va a permitir que haya contacto con líquido o agua directamente con la membrana celular, ¿no? Ahora, otra cosa importante también que ayuda o mejora como factor defensivo es la capacidad que tienen estas células, ¿no? De repararse, ¿no? Las células digestivas del tracto digestivo tienen una capacidad regenerativa muy rápida, ¿no? Generalmente va de 3 a 7 días en general, ¿no? De tal manera que una lesión, una úlcera, generalmente ese es el tiempo que demora en que se resuelva
la lesión, ¿no? La repitilización, podemos decir así. Y de repente ustedes se han dado cuenta alguna vez cuando han tenido una afta, ¿no? Que más o menos en unos 7, 10 días mejora, ¿no? O se regenera. Una afta quizás sea el ejemplo que podemos tomar como algo visual directo, ¿no? Porque la mayoría de nosotros ha podido observar una de esas lesiones, ¿no? Como un ejemplo de una úlcera a nivel del tubo digestivo, porque es similar la apariencia, ¿no? Listo. Entonces, aunque el origen no es lo mismo, ¿no? En cuanto a los factores defensivos epiteliales, ya están relacionados nuevamente con la velocidad de reparación del epitelio, ¿no? La resistencia de la célula a la acidificación, el nivel o la capacidad de transportar o cambiar el medio ácido básico relacionado directamente con la célula, ¿no? Y algunos otros factores asociados al crecimiento celular, a las prostaglandinas, ¿no? Estas famosas prostaglandinas que van a participar en la síntesis del moco y en fenómenos de vasodilatación local, ¿no? De hiperemia, ¿no? O sea, de mejora del flujo sanguíneo, ¿no? Y otros mecanismos intrínsecos que van a favorecer o que van a resistir el efecto deleterio de los radicales de oxígeno que pueden condicionar también fenómenos de lesión a nivel de la mucosa, ¿no? Y en cuanto a los fenómenos, pero a los factores subepiteliales, tenemos pues el flujo sanguíneo local y que está muy relacionado con lo que son las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, especialmente la E2 y la I2, son fundamentales porque mejoran el flujo sanguíneo y favorecen o inhiben fenómenos de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, se ha visto pues que cuando hay una alteración en la cantidad de producción o una inhibición de las mismas, hay una mayor posibilidad de que se lesione la mucosa digestiva, ¿no? A todo nivel, ¿eh? A todo nivel, no solamente a nivel gástrico. ¿Ya? Entonces, eso sería un punto a considerar. Chicos, una pregunta, ¿están escuchando sonido o solamente mi voz? Solo su voz, doctor. Ya, correcto, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué puede originar definitivamente una úlcera péptica en un paciente? La infección por Helicobacter, la administración de antiinflamatorios no esteroideos, hay también las úlceras por estrés. Las úlceras por estrés son ocasionadas por alteraciones netamente del flujo sanguíneo, ¿no? Hay una vasoconstricción poderosa y eso va a ocasionar isquemia y disrupción de la mucosa, ¿no? Y hay algunas otras formas no comunes, como son los cuadros asociados a hipersecreción ácida, como los gastrinomas, que condicionan el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Bueno, y algunas otras alteraciones más raras, ¿no? Como la mastocitosis, las leucemias basofílicas, ¿no? Y algunas otras lesiones o tipo de infecciones como el virus por el herpes simple tipo 1, el citomegalovirus, ¿no? Hay otras etiologías también, ¿no? Las ocasionadas por fenómenos obstructivos o alteraciones a nivel de la irrigación vascular, ¿no? Las insuficiencias vasculares o las isquemias, mejor dicho, ¿no? Que van a provocar alteraciones a nivel del flujo sanguíneo. Ya mencionamos que hay un mecanismo defensivo que se basa en ello, en un adecuado flujo sanguíneo, y también las ocasionadas inducidas por la radiación o la quimioterapia, ¿no? Que ya son más que nada efectos colaterales de tratamientos, ¿no? Tratamientos. Entonces, para que se produzca la úlcera, pues efecto desde el punto de vista externo al paciente, ¿no? Podemos decir que el estrés o el tabaco pueden influir de alguna u otra manera a nivel de la mucosa, ¿no? A través de la producción exagerada de ácido y pexina, ¿no? El tabaco también favorece el daño de la misma, los antiinflamatorios, el Helicobacter, algunos gérmenes como algunos virus, ¿no? Que pueden condicionar la mucosa y, bueno, también pueden a lo largo tener problemas a nivel de la defensa y curación que deberían tener, ¿no? O sea, se sobrepasan los mecanismos reparadores, ¿no? A favor de los mecanismos que favorecen la lesión y se condiciona la formación de una úlcera, ¿no? Y bueno, ya que estos diagramas están explicando lo anterior, como mencionamos ya, ¿no? Existen factores exógenos, ingesta alcohólica, AINES, hay una primera línea de defensa, ¿no? Lo que mencionamos, la barrera preepitelial, ¿no? Los agentes agresivos, ¿no? El ácido malapexina, otros factores endógenos, componente de bilis también que puede pasar del intestino al estómago, ¿no?
por la presencia de la lecitina, que es una sustancia que puede favorecer también la disrupción del moco protector. O sea, la lecitina puede hacer un efecto detergente, ¿no? Igual que la bilis, ¿no? Barre el moco que produce la mucosa para protegerse y permite un contacto directo entre el medio hiperácido intragástrico con la superficie de la membrana de la celular, ¿no? De la mucosa, ¿no? Y ahí desencadena también una lesión. Entonces, la primera línea de defensa es el moco y la presencia de bicarbonato, ¿no? Para controlar el medio intragástrico. La segunda línea de defensa ya son mecanismos celulares epiteliales, ¿no? Que ya mencionamos hace un momento. Y la tercera línea, pues, es el flujo sanguíneo, ¿no? La capacidad de que la vasculatura pueda llegar y pueda aportar nutrientes y oxígeno, ¿no? Que son los hitos fundamentales para la sobrevida de las células, ¿verdad? Listo. En cuanto a la Helicobacter pylori, de repente ustedes ya tienen algo de conocimiento acerca de esta bacteria, está relacionada con la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, tiene una prevalencia importante, ¿no? A nivel de países en desarrollo como el nuestro, y tiene como característica que, miren, ¿dónde se desarrolla? A nivel de la capa del moco, o sea, este germen entra y justo penetra la capa de moco que producen las células como medida de protección, y ahí crean ellos un microhábitat, ¿no? Liberan algunas sustancias como la ureasa, ¿no? Que les permite crear un microhábitat donde puedan desarrollarse y multiplicarse, ¿no? Y es así como colonizan la mucosa, ¿no? También liberan algunas citotoxinas, ¿no? Que van a alterar los mediadores celulares y humorales de la mucosa y van a condicionar efectos inflamatorios, ¿no? A tal punto que en algunos casos pueden condicionar a través de estos mecanismos algunas neoplasias tipo el carcinoma gástrico o el linfoma MALT, ¿no? O sea, el linfoma que está asociado a la presencia de infección por el Helicobacter. Esta es una bacteria que se puede detectar felizmente con algunas pruebas específicas, ¿no? Tenemos el test de ureasa, que como ven tiene una alta sensibilidad y especificidad, aunque de manera práctica, generalmente nosotros en gastroenterología lo hacemos a través de la endoscopía, ¿no? Endoscopía más biopsia. Entonces el patólogo revisa las láminas y ahí nos puede detectar la presencia mediante algunas coloraciones no tan complejas, ¿no? Son coloraciones simples. Él puede visualizar a través del microscopio la presencia o no de Helicobacter. El test de ureasa, que puede ser también asociada a una muestra de biopsia, también tiene una sensibilidad importante, ¿no? Al igual que la histología. El cultivo es el específico 100%, aunque es difícil de realizar. La serología tiene una sensibilidad un poco menor. Y el otro test que es importante también para diagnóstico sin necesidad de hacer endoscopía y biopsia es la prueba del test de aliento, ¿no? Existen otras pruebas que también son fáciles de aplicar, como la detección de antígenos de Helicobacter, pero no es tan agradable que digamos su ejecución, y tampoco se ha popularizado, ¿no? Los antiinflamatorios pueden provocar también lesiones a nivel de la mucosa, y ya yendo a la parte fisiopatológica por varios mecanismos. Quizás el principal, ¿no? Es el mecanismo de que hay una inhibición de la prostaglandina, ¿no? Entonces, ya hemos revisado previamente que las prostaglandinas van a favorecer, digamos, el tercer mecanismo de protección, ¿no? El subepitelial, ¿no? Las prostaglandinas van a permitir un buen flujo sanguíneo, van a inhibir los procesos inflamatorios. Si están bloqueadas, ¿no? Por los antiinflamatorios, de esa forma se elimina, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo y además se favorece el proceso inflamatorio, ¿no? Condicionando la lesión subsiguiente, ¿no? Bueno, aquí en este diagrama podemos ver, ¿no? Ya en un poco, en un punto más resumido, cómo a partir de una mucosa aparentemente normal, ¿no? Los efectos de las formas lesivas, ¿no? Como el hiperacidez y las enzimas pépticas, en este caso la pexina, ¿no? Pueden atacar si es que hay alteraciones de los mecanismos de defensa previo, ¿no? O sea, hacer que la balanza vaya a favor de los mecanismos de lesión y en contra de los mecanismos defensivos, ¿no? Pueden provocar ya la presencia de una lesión, ¿no? Ahora, ¿qué otros agentes pueden coadyuvar a esto? Pues la infección por Helicobacter que ya mencionamos, ¿no? Los antiinflamatorios, especialmente el más característico de uso más generalizado como el ácido acetil salicílico, la aspirina, el consumo de tabaco, el alcohol, ¿no? Pueden favorecer y provocar que estos mecanismos
agresivo, supera los defensivos y se produzca pues una lesión definida, ¿no? Definida a nivel de la mucosa como con la disrupción de la misma y la producción de la úlcera, ¿no? De la úlcera. Aquí nuevamente, ¿no? Haciendo hincapié en esto, ¿no? En que existe un desbalance, ¿no? Entre los mecanismos que protegen a favor de los mecanismos que producen lesión y va a desencadenar a lo largo, pues, con la producción de una lesión ulcerosa, ¿no? Esto es más de la explicación en relación a esos fenómenos. Bueno, aquí algo más acerca de lo que es la Helicobacter pylori, ¿no? Y los fenómenos que puede producir. Este es un germen gran negativo con cilios, es un bicho ciliado, ¿no? Con estos cilios que tiene le permite movilizarse a través del moco, ¿no? Introducirse y ir colonizando diversas áreas de la mucosa gástrica, ¿no? La colonización por Helicobacter generalmente se inicia a nivel del antro y progresivamente va ocupando el resto de estructura del estómago, ¿no? Hasta llegar a la zona fúngica, ¿no? De hecho que el Helicobacter produce algunas sustancias propias de ella que la hacen más patógenas de acuerdo a la subespecie, ¿no? Fundamentalmente el BAC-A y el CAC-A son algunos de los genes que pueden diferenciar ciertas subespecies, tornándolas más ulcerogénicas o más carcinogénicas, ¿no? Y bueno, y también pues el hospedador tiene algunas características que pueden favorecer que esta bacteria produzca la lesión final, que podría ser una úlcera o hasta una neoplasia, ¿no? Entonces, esto no es que cualquier paciente que tenga una infección por Helicobacter necesariamente va a ser una úlcera o necesariamente va a ser un cáncer, ¿no? De hecho, que es un factor que es necesario, pero que no es obligatorio que va a producir ello, ¿no? Hay más factores ya dependientes del hospedador, en este caso el paciente, que van a condicionar al final hacia una ulceración, ¿no? O hacia una neoplasia, ¿no? No, bueno, en esta lámina básicamente es para recalcar el hecho de que cuando el Helicobacter coloniza y produce el daño, la zona donde se produce la lesión o la úlcera generalmente está libre de la presencia del germen, ¿no? De tal manera que cuando nosotros realizamos un procedimiento endoscópico, tomamos muestras de los bordes de una úlcera, generalmente no se encuentra o se va a informar que no hay presencia de Helicobacter, ¿no? Generalmente el germen está en zonas, entre comillas, normales, ¿no? O sea, el germen coloniza áreas donde no hay lesión de mucosa. Donde hay lesión, ya el germen desaparece. Bueno, en cuanto a la producción de la úlcera duodenal, ¿no? Tiene algunas características diferentes a la úlcera gástrica, ¿no? La úlcera duodenal básicamente está condicionada en relación a la presencia de una metaplasia gástrica a nivel de la mucosa duodenal, ¿no? ¿Qué significa metaplasia gástrica? La metaplasia gástrica es un segmento, una porción de tejido que no es similar al resto de la mucosa duodenal, es decir, es una mucosa diferente a la que debería estar tapizando la mucosa duodenal. Entonces, esa metaplasia que es de naturaleza gástrica, es decir, es un tejido similar a la mucosa gástrica, se coloniza también por el Helicobacter, ¿no? Y al colonizar el Helicobacter disminuye su capacidad de resistencia al ácido que viene del estómago y es donde se produce la inflamación y posteriormente la úlcera, ¿no? Entonces, es por norma, pues, que cuando nosotros hacemos una endoscopía, ¿no? Habrán visto siempre que se encuentra, van a ver de repente más adelante, cuando un médico gastroenterólogo define una úlcera duodenal, toma muestras en el estómago para descartar el Helicobacter, porque generalmente ahí está el germen y no en la úlcera duodenal, ¿no? Es algo diferente a lo que ocurre en la úlcera gástrica, en la cual generalmente el Helicobacter penetra la misma área en el mismo estómago, ¿no? Va a producir todas las condiciones que puede provocar pues su presencia, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, hay edema, ¿no? Hay liberación de minas, y por otro lado empieza a haber una alteración en cuanto a los mecanismos defensivos, ¿no? La resistencia a la mucosa se disminuye, hay una retrodifusión, ¿no? De lo que es el ion ácido y una reducción de prostaglandinas y la síntesis de glicoproteínas que forman el moco y a la larga van a exponer la mucosa, la membrana celular y van a provocar pues el daño, ¿no? El daño directo.
A diferencia de la úlcera duodenal, en la cual hay presencia necesariamente de metaplasia gástrica, que va a ser colonizada por Helicobacter y también va a producir al final el mismo problema. Pero en el estómago no hay metaplasia en ese sentido, ¿no? Hay un daño más directo hacia los mecanismos defensivos propios de la pared gástrica para protección del ácido intraluminal, ¿no? Después hay una clasificación de las úlceras por Johnson, ¿no? Que de acuerdo a la ubicación, la mencionaba de tipo 1, tipo 2, tipo 3, y que está relacionada con la presencia mayor o menor o normal de la producción de ácido a nivel intragástrico, ¿no? Por ejemplo, la tipo 1 la mencionaba en la curvatura menor y generalmente se encontraba un andormo o hipocloridria. La tipo 2, una úlcera gástrica, más probablemente la úlcera duodenal, en la cual hay un andormo o hipercloridia, ¿no? Y las prepilóricas, en la cual siempre encontramos hipercloridia. Vayendo a los aspectos clínicos y biológicos, siempre una úlcera generalmente, no siempre, generalmente puede manifestarse como un cuadro de dolor epigástrico asociado a algo de acidez, generalmente por las mañanas, o presentarse entre comidas o por la noche, ¿no? Y bueno, en algunas situaciones puede calmar con los alimentos o los antiácidos, ¿no? Esta acidez o sensación de desagrado, ¿no? Puede estar acompañada de dolor o no. Y también puede presentar también este fenómeno llamado de pirosis, ¿no? Que no es otra cosa más que el ardor epigástrico, ¿no? O sensación de dolor retroesternal que puede llegar incluso hasta la boca. Otras manifestaciones que pueden acompañar a esta dolencia es la náusea, el vómito. En ocasiones puede haber vómito con sangre, que es la famosa hematemesis, ¿no? Cuando la úlcera se complica, ¿no? Como es un daño, es una disrupción de sustancia, puede llegar hasta la submucosa y puede comprometer algunos vasos sanguíneos. No se olviden que en la submucosa están distribuidos todos los digamos, receptores sensitivos, ¿no? O neuronales. Están también los vasitos, ¿no? Arteriolas, venas. Entonces, cuando esa lesión llega hasta esa zona porque se produce una necrosis, puede comprometer la pared de un vasito importante calibre, generalmente menor a 1 milímetro, y puede haber sangrado, ¿no? Donde se produce la complicación del sangrado y el paciente lo manifiesta a través de la hematemesis. O en último caso, la sangre no se logra expulsar mediante el vómito, se digiere en el estómago y luego se elimina ¿no? A través del tubo digestivo distal como melena, ¿no? Y quiera que no, pues la melena no es otra cosa más que la sangre digerida a nivel gástrico y que se elimina, pues, como el resto de alimentos, ¿no? Por la misma vía, ¿no? En cuanto a la exploración física, cuando nosotros exploramos al paciente, lo que podemos encontrar es que hay sangradito que puede estar pálido, ¿no? Y eso nos puede sugerir ya una hemorragia, ¿no? Es obligatorio en estos casos hacer un tacto rectal para verificar o no si hay o no sangrado o pérdida a través del tubo digestivo, ¿no? Puede haber un dolor en el abdomen, puede haber irritación peritoneal, ¿no? Que puede sugerir, en todo caso, que esta úlcera ha sido tan profunda que se ha perforado. Y en todo caso, hay que valorar si existe algún tipo de sonido, ¿no? O movimiento gástrico importante, aun cuando el paciente no haya ingerido alimentos, que nos puede sugerir que hay una lesión que esté condicionando quizás hasta una estenosis o que el píloro se esté cerrando, ¿no? El fenómeno cicatrizal en una úlcera a nivel del duodeno o a nivel del píloro es que a la larga produzca una estenosis, es decir, que la luz se cierre, ¿no? Y eso puede condicionar el famoso síndrome pilórico que probablemente en algún momento lo van a revisar, ¿no? Entonces la hemorragia digestiva puede darse pues, en un grupo de estos pacientes y la mortalidad puede llegar del 5 al 7%, 5 al 7%, ¿no? Cuando es rápida y aguda puede provocar hipovolemia, pero en aquellos pacientes en los cuales es crónica o lenta puede provocar básicamente anemia, ¿no? La perforación ya esto es una complicación seria de la úlcera y se caracteriza por un dolor intenso a nivel del epigastrio y pueden haber signos peritoneales, ¿no? El famoso signo de Bloomberg, ¿no? O dolor a la palpación o la descompresión, perdón, ¿no? Y puede haber incluso resistencia de la pared al momento de palpar, ¿no? Por irritación peritoneal. Y desde el punto de vista semiológico, el famoso signo de Joubert, ¿no? En el cual puede haber timpanismo a nivel de la parte superior del hipocondrio o del cuadrante superior derecho, que se puede confirmar con el signo de Popper, que es un signo radiológico a través del cual el paciente en bipedestación se le puede encontrar un nivel hidroaéreo por debajo del diafragma y por encima de la superficie hepática.
¿no? Entonces eso nos podría dar una idea de que sí estamos ante una perforación. Bueno, el síndrome pilórico es el que les acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Hay una cicatrización marcada a nivel de una úlcera prepilórica y provoca el cierre de la luz a nivel del duodeno y puede provocar pues que haya retención gástrica de alimentos o de la saliva que uno traga, y al momento del examen físico puede haber sonidos importantes al bamboleo, así, ¿no? Hay una técnica que se denomina el bazuqueo abdominal, ¿no? Uno moviliza al paciente a nivel del abdomen y se escucha como si fuera una jarra con un poco de agua, ¿no? Cluc, 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 suena, ¿no? Más o menos así. Entonces, nos está hablando de que no hay un buen tránsito a nivel de la parte distal del estómago y podemos estar hasta un síndrome pilórico, ¿no? Entonces, bueno, los diagnósticos diferenciales en cuanto a un problema de una úlcera está la dispepsia, la gastritis crónica, el cáncer gástrico, la colicitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda, las parásitos. Son situaciones clínicas que debemos pensarla también ante un paciente con, este, con estas manifestaciones, ¿no? Y ya dijimos, ¿no? Las hemorragias, la perforación, la estenosis son complicaciones propias de la úlcera péptica, ¿no? Entrando rápidamente a lo que significa la gastritis como tal, ¿no? La gastritis es un tema amplísimo, ¿no? Pero vamos a tratar de dar las pautas más importantes, que son con lo que uno generalmente se enfrenta en la vida práctica, ¿no? La gastritis no es otra cosa más que la inflamación de la mucosa gástrica y que generalmente el diagnóstico tiene que ser desde un punto de vista histológico. La sintomatología de la gastritis no es muy marcada. La gastritis produce un cuadro oligosintomático, de tal manera que desde el punto de vista clínico es un poquito complejo y difícil nosotros definir gastritis como cuadro clínico de fondo en el paciente, ¿no? Hay que tener cuidado cuando utilizamos este término. Ustedes que están en formación probablemente han escuchado muchas veces el término de gastritis en familiares, amigos, o ustedes mismos. Ay, tengo una molestia abdominal, tengo una gastritis, pero no es tanto así, ¿no? La gastritis es un diagnóstico que tiene que tener un sopeso de algún examen mínimamente invasivo para definir que efectivamente es una gastritis, ¿no? En este caso el examen es una endoscopía, por supuesto, ¿no? Que es el gol estándar, ¿no? Si no hay endoscopía, difícilmente podemos asegurarle a un paciente que tenga gastritis, por cierto. Hay que tener mucho cuidado con el uso del término, porque muchas veces la gastritis terminan a los 3 años siendo operados por una tumoración, una masa, o se van muriendo porque viene por un sangrado, por una lesión, ¿no? Entonces, no utilicemos tan alegremente este término solamente con valoración clínica, ¿no? Para llegar a una gastritis en sí hay que tener por lo menos un examen básico que sustente el diagnóstico, en este caso una endoscopía, ¿ya? En cuanto a la fisiopatología, también una de las causas más comunes de la, de la gastritis, tenemos a la infección por Helicobacter pylori, ¿no? La famosa, que en general es lo que más produce una gastritis crónica, ¿no? Eso es lo que generalmente produce el Helicobacter pylori, ¿no? Bueno, y viendo acá en esta diapositiva podemos ver la secuencia de Pelayo, ¿no? Si revisan ahí, Pelayo fue un médico colombiano que hizo una teoría en cuanto al desarrollo de la carcinogénesis, ¿no? Perdón, al desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? A partir de la infección por Helicobacter, y propuso esta secuencia, ¿no? Esta secuencia que se va produciendo, ¿no? A partir de una infección por Helicobacter pylori asociada a otros factores del huésped, se va hacia una gastritis crónica, con el tiempo y factores agregados se llega a una gastrofia, y a partir de la atrofia ya se desencadena una serie de cascadas que terminan en el adenocarcinoma, ¿no? Bueno, acá también esta gráfica es prácticamente lo mismo, ¿no? Los factores ambientales, la predisposición genética, la dieta, el Helicobacter pylori van a contribuir en alterar una supuesta mucosa normal y fomentar la presencia de una gastritis crónica, ¿no? Y a la larga conllevar a un cáncer, ¿no? Si es que parte de ello también hay factores genéticos asociados, ¿no? En esta diapositiva subsiguiente, por ejemplo, observamos una mucosa gástrica. Esto es el antro gástrico. Acá tenemos el píloro en el fondo, ¿no? Y vemos cómo hay una hiperemia en algunos segmentos, ¿no? Que nos hacen pensar de la presencia de una inflamación, ¿no? Puede que acá haya Helicobacter pylori indirectamente, pero tenemos que demostrarlo con la presencia de una biopsia o, en último caso, ¿no? Si hubiese alguna contraindicación para su realización, que son rarísimas, la verdad, hacer la confirmación de presencia de Helicobacter con un test de aliento, ¿no? Muy bien, entonces
La gastritis se clasifican pues en agudas, crónicas y otras formas generales de gastritis. La gastritis aguda es generalmente aquella provocada de manera pronta o brusca, ¿no? Generalmente es una inflamación localizada, ¿no? Puede ser difusa, ¿no? Y que tiene como característica que se es autolimitada, ¿no? Puede también presentar manifestación desde el punto de vista endoscópico de ser erosiva, ¿no? Presentar erosiones o en todo caso presentar también algún signo de hemorragia, ¿no? O sangraditos de forma puntiforme, ¿no? Un sangrado, pues, napa o un sangrado en jet, ¿no? Que es lo característico de un vasito, más bien son sangraditos puntiformes. En cuanto a la etiología, pues las gastritis agudas sí están relacionadas más con la ingesta reciente de algunos medicamentos que está demostrado pueden provocarla, ¿no? Como la aspirina o el ácido acetil salicílico, los antiinflamatorios. Una ingesta copiosa de alcohol puede favorecer o presentar una gastritis aguda, ¿no? El estrés, algunas infecciones como el Helicobacter, aunque esto es un poco más raro, ¿no? Que se presente, más que nada esto debe ser en pacientes inmunosuprimidos. La hipertensión por lo tal no produce... la misma tela. Perdón, por favor, pueden apagar su micrófono. La hipertensión portal no produce una gastritis aguda propiamente dicha, básicamente produce una gastropatía y el consumo accidental o digamos, voluntario de cáusticos sí puede provocar pues, cuadros agudos, ¿no? Una persona que quiere quitarse la vida toma lejía, puede provocar un cuadro agudo, y la radiación que ya sería un devenir de un tratamiento tipo oncológico, ¿no? En relación a la etiopatogenia, pues el estrés, cuando el paciente puede tener un problema traumatológico o una infección severa o una quemadura generalizada, los fenómenos de vasoconstricción van a provocar una alteración de la mucosa y pueden provocar pues gastritis aguda, ¿no? Por estrés, ¿no? En ese caso hay una alteración, no se olviden de la tercera etapa de las defensas, ¿no? La parte subepitelial, ¿no? En la cual pues hay una disminución de la irrigación sanguínea, hay isquemia, ¿no? Hay alteración de las prostaglandinas, ¿no? Por estos fenómenos y se produce pues la lesión, ¿no? Y acá están las características, ¿no? Alteración de la barrera mucosa, náusea gástrica, pH intramucoso bajo, hipersecreción de ácido también por el problema mismo del estrés, ¿no? El alcohol provoca también una alteración de la barrera en la mucosa, va a provocar una disrupción de las uniones intercelulares y va a favorecer la lesión directa, ¿no? Y las drogas también tienen un efecto parecido, ¿no? Una alteración directa sobre la composición y la caracterización del moco protector y un efecto sistémico a través de la inhibición de las prostaglandinas. Bueno, esto es en relación a lo mismo, ¿no? El Helicobacter pylori y los antiinflamatorios, cómo causan el daño a nivel de la mucosa. En cuanto al cuadro clínico de una gastritis aguda, ¿no? Siempre hay el antecedente y en la historia clínica o en la anamnesis hay el dato, ¿no? Que el paciente ha tomado previamente algún producto que puede producir estas lesiones, ¿no? Y se va a manifestar como ardor y dolor epigástrico o puede manifestarse como náusea y vómito, ¿no? En los casos ya más agravantes, más serios, ¿no? En los cuales hay una complicación, ya puede presentar el paciente además, ¿no? Manifestar vómito con sangre, que es la hematemesis, o deposiciones negruzcas como brea, ¿no? Con un dolor muy sui generis que ya describiría lo que es una melena, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la gastritis aguda, como les dije hace un momento, el diagnóstico es una endoscopía alta, ¿no? En la cual podemos describir o encontrar petequias, ¿no? Lesiones petequiales, erosiones o congestión a nivel de la mucosa, ¿no? Y, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver, ¿no? Este es un paciente que presenta estas pequeñas áreas, ¿no? Astoides, ¿no? Que son erosiones cubiertas con fibrina y rodeadas de tejido eritematoso, congestivo. Acá hay otras pequeñas áreas, ¿no? Y estos puntos que ven acá, estos de acá son puntos hemorrágicos, ¿no? Son puntos hemorrágicos que son lesiones directas sobre la mucosa donde hay un pequeño sangrante, ¿no? Acá también vemos un área un poquito más grande, incluso erosionada, ¿no? Cubierta con fibrina. Esta capita blanca es fibrina, ¿no? O sea, es tejido, es sustancias que están apoyando la cicatrización. Y acá vemos algo más complejo, ¿no? Acá ya vemos erosiones sangrantes, acá vemos pequeños restos de hematina, ¿no? Es decir, sangre digerida, ¿no? Aquí incluso vemos ya pequeños coágulos, incluso. ¿No? Si removemos esta formación, este coagulito, vamos a encontrar una lesión superficial todavía, no una úlcera, no, todavía no entra en la definición de úlcera, pero que hay una lesión de la mucosa importante, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues hay que corregirlo, la condición predisponente, ¿no? El uso de antiácidos, sucralfato, el uso de antagonistas de receptores de H2, ¿no?
como la ranitidina, la famotidina, ¿no? Los inhibidores de bomba, como el omeprazol, el esomeprazol pueden ayudar, y algunos agentes citoprotectores, como el misoprostol, ¿no? El misoprostol es un tipo de prostaglandina que se ha producido, desde el punto de vista farmacológico, para tratar estas dolencias, y que se puede administrar, y en sí el misoprostol es quizás el medicamento, digamos, de primera línea, ¿no? Para proteger la mucosa gástrica, ¿no? Tiene una mayor eficacia que incluso que los IVP. El problema es que tiene efectos colaterales no deseados y puede tener ciertas restricciones en cierto grupo de pacientes. Es por eso que se prefiere, a pesar de que no es el mejor, a los inhibidores de bomba, de efecto de los prostaglandinas, ¿no? Después, los fluidos, pasar sangre si es necesario, o hacer alguna terapia endoscópica o angiográfica, sí, también es necesario. Algo acerca de la gastritis crónica. Las gastritis crónicas también son cuadros que necesitan un diagnóstico de tipo histológico, ¿no? Tienen algunas caracterizaciones histológicas que son descritas, bueno, por el patólogo, ¿no? Aquí no, el médico gastroenterólogo no tiene mucho que ver. Básicamente lo único que apoya es el muestreo, ¿no? Las biopsias, y bueno, la lectura del informe anatomopatológico ya lo viene por anatomopatología, ¿no? Las áreas comprometidas generalmente tienen una caracterización, un infiltrado de células inflamatorias, ¿no? Fundamentalmente linfocitos o células plasmáticas, ¿no? Y la distribución tampoco es en forma, digamos, digamos, continua, ¿no? Generalmente pueden haber áreas comprometidas y otras áreas todavía normales, ¿no? Bueno, el problema con la gastritis crónica es que pueden progresar a destrucción de las unidades funcionales de la pared gástrica, ¿no? Es decir, las glándulas, ¿no? De una manera importante, ¿no? Condicionando una atrofia gástrica, y a la larga que puede provocar un viraje del tipo, ¿no? Del tipo de mucosa funcional, yéndose a una metaplasia, y generalmente van hacia un tipo de metaplasia intestinal, es decir, presencia de mucosa de tipo intestinal en el estómago, ¿no? Y eso sí ya tiene un valor importante en cuanto a la evaluación del paciente y a su seguimiento, porque este tipo de metaplasia intestinal tiene sí cierto riesgo, no necesariamente va a llegar a eso, pero sí un riesgo de predisponer hacia un cáncer gástrico, ¿no? Hacia un cáncer gástrico. Bueno, hay diferentes factores que pueden provocar la gastritis crónica, ¿no? Factores constitucionales, ¿no? Factores genéticos, presencia de reflujo biliar también persistente. Hay factores inmunológicos propios del paciente, ¿no? Como anticuerpos contra el factor intrínseco, las células parietales o las células G. Y en todo caso, factores ambientales como la presencia de Helicobacter y el consumo de bebidas espirituosas, el tabaco o el consumo de algunas drogas. En general, de acuerdo al lugar donde predomina la gastritis, ¿no? Se menciona la gastritis tipo A cuando compromete cuerpo y fondo, tipo B cuando compromete el antro, o en todo caso cuando compromete toda la estructura, una pangastritis, o en último caso pequeñas áreas en parche, ¿no? La conocida como la atrofia multifocal. Bueno, la tipo E es la que se denomina autoinmune, ¿no? Está condicionada básicamente, caracterizada por la presencia de acloridria, ¿no? Es decir, no hay un pH importante dentro de la luz gástrica, y también hay un dosaje altísimo de gastrina, ¿no? Ustedes saben que en el estómago, en el antro, básicamente hay unas células G que producen gastrina, que es una sustancia que favorece la producción de ácido, ¿no? Entonces, hay una hipergastrinemia, ¿no? Puede haber una hiperplasia de células enterocromafinas, ¿no? Y pueden degenerar a la larga, o puede estar en relación también a la presencia directamente de un tumor carcinoide. El tipo B, que es la forma más frecuente, ¿no? Generalmente va a estar en el dominio del antro, pero puede progresar pues hacia el cuerpo y al fondo en cuanto al tiempo, y está asociada generalmente a la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Esto ya lo hemos revisado previamente, ¿no? Como la historia natural de la infección por Helicobacter puede condicionar llegar hasta un cáncer, ¿no? Dependiendo de factores propios del huésped o factores ambientales.
Y yendo a lo que es las características clínicas de la gastritis crónica, en este caso la tipo A, ¿no? Ya dijimos hace un momento, ¿no? La presencia de hipocloridria o acloridria, puede haber dosajes importantes de anticuerpos para anticélulas parietales o altos niveles de gastrina sérica, ¿no? La otra característica que puede condicionar anemia perniciosa, porque como ustedes saben, las células parietales también producen el factor intrínseco, no hay factor intrínseco, no hay una buena hiperacidez intralumen gástrico, no hay una buena absorción del hierro, no hay una buena absorción de algunas vitaminas, y eso a la larga puede favorecer cuadros de anemia por deficiencia de algunos nutrientes, ¿no? En cuanto a la clínica de la gastritis tipo B, ¿no? En este caso sí, la acidez es normal, ¿no? Puede haber relación en algunas ocasiones con hipotiroidismo, puede haber un cuadro de diabetes, problemas metabólicos, o el famoso vitiligo, ¿no? Que nos orienta hacia un problema de tipo autoinmune y está asociada pues a Helicobacter pylori, el reflujo duodenal, bilioso, ¿no? Y anticuerpos también a células G. La gastritis crónica generalmente es inespecífica, ¿no? Es asintomática, pueden haber algunas molestias de larga data, puede haber un disconfort, puede haber una plenitud de eructos, ocasionalmente dolor, náuseas o un tanto de hiporexia, pero en general es oligosintomática, ¿no? Es oligosintomática y puede haber necesidad de diferenciar con otras patologías como la dispepsia, la úlcera, el cáncer gástrico, ¿no? El reflujo gastroesofágico, la enfermedad bilopancreática o la parasitosis intestinal, ¿no? En cuanto al diagnóstico, nuevamente tenemos que ir hacia la endoscopía y biopsia, investigar el Helicobacter pylori y hacer algunos estudios funcionales como secreción gástrica, gastrina sérica, dosaje de pexinógeno, secreción del mismo y el famoso factor intrínseco, ¿no? Que también debe estar disminuido en este tipo de lesiones, ¿no? Muy bien. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hemos avanzado lo que es enfermedad ulceropéctica, ¿no? Y lo que es la gastritis, en lo que es básicamente la gastritis aguda y lo que es la gastritis crónica. Vuelvo a recalcar que los fenómenos asociados a todas estas patologías están habitualmente relacionadas, ¿no? Con los factores de protección que ya conocemos, ¿no? Que pueden estar mermados en relación a los factores agresores, ¿no? El papel del Helicobacter pylori es muy importante porque también participa como factor agresor y como ven incluso en las gastritis crónicas tiene una participación importante, ¿no? Las gastritis tanto agudas como crónicas necesariamente ameritan una evaluación endoscópica, ¿no? O sea, no es solamente basarnos en algunos datos que nos pueda dar el paciente, necesitamos sí o sí la presencia de un hallazgo endoscópico con incluso un muestreo para determinar efectivamente que estamos ante un fenómeno de ese tipo, y de hecho que la úlcera, el diagnóstico, el gol estándar, pues es la endoscopía, ¿no? Porque la vemos directamente en tiempo real, ¿no? En cuanto a su ubicación y características, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bueno, o todo se entendió o nada se entendió. Esa es la única conclusión que podemos llegar. Muy bien. Me parece que las 2:45 tenían esto, ¿no? La siguiente clase teórica, ¿no? ¿Así es? ¿O ha habido algún cambio? Hola. Sí, doctor. ¿Nos duda algo más que les interese saber en relación a este tópico? O en todo caso, les pregunto yo, ¿eh? Doctor, ¿hasta qué punto una lesión gástrica puede ser reversible? Perdón, la lesión. Sí, ¿No te escuché bien? Una lesión gástrica. Una lesión como una úlcera. Miren, esa pregunta es importante en el sentido de que
Una lesión, una úlcera gástrica, y acá ya yendo despacio para que se pueda esto digerir bien. Una úlcera en el estómago tiene la necesidad de parte del especialista, en este caso los gastroenterólogos, cuando se identifica, ¿no? Es decir, entramos a hacer una endoscopía y encontramos una úlcera, estamos obligados nosotros a definir si esa úlcera es una úlcera benigna, ¿no? O una úlcera maligna. Les cuento que mayormente no hay mucha diferencia, ¿no? Uno entra, ve la lesión, ve la disrupción de la mucosa, ¿no? Y a simple vista no hay mayor diferencia. Hay algunos signos endoscópicos, y acá viene el término semiología endoscópica, que nos permite sí sospechar o poder diferenciar si la lesión ante la cual estamos es una úlcera benigna o maligna, ¿no? Son ya semiología, digamos, endoscópica, ¿no? Propia de la especialidad. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, los bordes de la úlcera irregulares, ¿no? Irregulares así como digitados, ¿no? Como con pequeñas digitaciones en los bordes, ¿no? Es un signo indirecto de que probablemente la lesión no es benigna, ¿no? Generalmente la úlcera benigna es una úlcera redondeada, ¿no? Con los bordes bien bonitos, los bordes elevaditos, bien bonitos y con un fondo, ¿no? Con un fondo de fibrina blanquito, así como, ¿no? Bien cubierta por la fibrina, una fibrina limpia, nacarada, bien bonita, ¿no? Las úlceras malignas tienen vuelta los bordes o muy elevados o muy irregulares, ¿no? O muy friables al roce, ¿no? Uno lo toca y empieza a sangrar rápidamente. Y la fibrina generalmente es una fibrina sucia, ¿no? Tiene restos ahí de tejido necrótico, ¿no? No es totalmente nacarada, ¿no? Hay pequeñas áreas irregulares, ¿no? Entonces, esas lesiones ya nos hacen sospechar más que sea un problema maligno, ¿no? Ahora, el tiempo que esas lesiones reviertan, ya yendo a la pregunta de su compañera, es como les dije, ¿no? La mucosa gástrica, la mucosa digestiva tiene un tiempo perentorio de recuperación, ¿no? Que va más o menos entre 7 a 10 días, de tal manera que una úlcera debería aproximadamente en 10 días ya estar en fase de cicatrización. Y en los siguientes 7 días prácticamente desaparece, o sea, ya no la podemos ni ubicar, ¿no? En último caso queda una cicatriz, una línea nada más, que nos hace acordar que ahí hubo una lesión ulcerada. A diferencia de una úlcera maligna en la cual si nosotros entramos a los 15 días, lo más probable es que la encontremos otra vez ahí, ¿no? Si bien es cierto, quizás no del mismo tamaño, puede que a veces disminuya. Hay un fenómeno, hay un ciclo que se llama el ciclo de Murakami. Sería bueno que lo revisen si que tienen un poco más de curiosidad, ¿no? En el cual la úlcera puede reducirse, pero pasado un breve tiempo nuevamente aparece, ¿no? Dado que las células neoplásicas tienen un tiempo incluso mayor ¿no? de multiplicación, pero no tienen la capacidad de sostenibilidad, es decir, rápidamente caen y se necrosan y otra vez forman la ulceración, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros notamos una úlcera y pensamos que es benigna y hacemos un control al mes y seguimos encontrando la úlcera, y hay que tener bastante cuidado y tener una sospecha de que efectivamente puede que no sea tan benigna la lesión, ¿no? Puede ser una lesión maligna, ¿no? Y en ese caso ya no revierte, ¿no? Ya sería un tejido neoplásico que a la larga va a condicionar, pues, una enfermedad avanzada en el tiempo y condicionar ya la muerte del sujeto, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Entonces, sí, una úlcera sí se puede cicatrizar, ¿no? Con los cuidados del caso y con los medicamentos que se le pueden facilitar al paciente, ¿no? Ahora, chicos, a ver una pregunta. Dijimos de que la presencia de la úlcera está en devenir en alteración, ¿no? De los mecanismos de protección, ¿no? Versus los mecanismos mecanismos de agresores, ¿no? Están a este nivel, ¿no? Viendo esta diapositiva, ¿no? Entonces,
Se juntan los mecanismos hostiles, los mecanismos que van a dañar la mucosa, ¿no? El helicobacter, la hiperacidez gástrica, ¿no? Una cantidad exagerada de producción de pexina, o el consumo de antiinflamatorios, van a vencer a los mecanismos de protección, ¿no? La producción de bicarbonato, prostaglandina, ¿no? La producción de moco, la alteración del flujo sanguíneo, ¿no? Que ya habíamos visto que, de acuerdo al nivel, ¿no? Preepitelial, epitelial y subepitelial, van a defender a la mucosa gástrica, en este caso, del daño, de la agresión, y si estos se ven superados, se forma la úlcera, ¿no? Y así como más o menos se ve la úlcera realmente, vivo e indirecto, ¿no? Entonces, para lograr que esto mejore, ¿no? O cicatrice de la mejor manera, ¿no? Y se evite las complicaciones, que son a la larga también fenómenos que pueden provocar mayor morbilidad en el paciente, ¿no? Existen los tratamientos, ¿no? Entonces, y viendo pues los factores agresivos, los tratamientos están fundados básicamente en eliminar estos factores agresivos, ¿no? Dijimos que el pH intragástrico normalmente, ¿de cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿No? El pH intragástrico, ¿de cuánto es normalmente? Esto es fisiología, ¿no? ¿Cuánto es el pH intragástrico? Normalmente. A ver, doctora Granados, ¿está despierta? Doctora Leiska Granados. Sí, doctora. A ver, pregunto, ¿en cuánto es lo normal del pH intragástrico? ¿Cuánto es lo que se suele encontrar? Pónganse que entramos y ponemos ahí un pHímetro, un estómago entre comillas normal. ¿Cuánto nos debe valorar ese pHímetro? ¿Cuánto va a marcar? ¿Le doy alternativas o me lo dice en un momento? 4. ¿Ah? A ver, sin miedo. 4 a 5. Estamos para equivocarnos. Bueno, 4 a 5, dice la doctora Granados. A ver, el doctor Álvarez, Ángelo Álvarez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. De 3 a 4. A ver, doctora Beatriz Villarreal. ¿Cuánto es el pH intragástrico habitual, normal? ¿Ah? 2 a 3. De 2 a 3, ya estamos bajando ya, bueno. El doctor Rengifo, Diego Rengifo. ¿De cuánto es el valor habitual del pH intragástrico? 3.54, doctor. 3.5 a 4. Ya. La doctora Succe, Emily Succe. Doctora Emily. Doctor, un promedio de 3.5. Bueno, los datos que me están refiriendo todavía son valores un poquito altos, ¿eh? Generalmente el valor del pH intragástrico está aproximadamente en 2, ¿ya? 1, 2. Podría considerarse también 1,5, 3, el pH. 1,5. Claro, el pH 3. puede ser 1 a 2, el pH intragástrico, generalmente, ¿no? ¿Ya? Es un pH bien, bien bajo, ¿ya? ¿No? Entonces, a un pH en ese nivel, generalmente las proteínas, ¿no? Las proteínas se degradan, ¿no? De hecho, que ese pH favorece la digestión de las proteínas, ¿no? Hace que las proteínas se digieran, ¿no? Entonces, cuando ocurre una disrupción de la mucosa, ¿no? Hay un contacto directo de este medio superácido con las células, y las células están formadas las membranas celulares están formadas ¿no? Por proteínas, pues, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, eso desencadena, pues, la muerte, la necrosis y la alteración de la mucosa en sí misma, ¿no? Su destrucción. Entonces, en el tratamiento, ¿qué se busca en el tratamiento? Revertir esa condición, ¿no? Entonces, los medicamentos que damos para las úlceras, en este caso, buscan revertir que este pH intragástrico se mantenga tan bajo y más bien se eleve en un valor en el cual las proteínas se puedan mantener, ¿no?
tanto las proteínas estructurales del tejido dañado como las proteínas de reparación que se tengan que procesar, ¿no? Porque inmediatamente el fenómeno de cicatrización, ¿no? El fenómeno de cicatrización activa ciertas sustancias que favorecen la regeneración, ¿no? Activan algunas citocinas, ¿no? Algunas células se activan y empiezan a producir con, ¿no? mayor ahínco, ¿no? Proteínas estructurales, ¿no? Para reparar, ¿no? La reparación. Pero si el pH se mantiene ácido, ese fenómeno se hace lento, ¿no? Se hace lento e incluso puede incrementar la lesión, ¿no? Y puede condicionar las complicaciones, ¿no? En este caso, una perforación, porque el daño se va profundizando, pasa la capa submucosa, llega a las musculares, ¿no? También lesiona porque no hay forma de revertir y puede llegar hacia cavidad abdominal. Se produce una úlcera perforada. Entonces, el tratamiento va en función de revertir eso, ¿no? Y es por eso que los tratamientos, a medida que la medicina ha ido entendiendo estos mecanismos, ¿no? Se han ido desarrollando, ¿no? Y inicialmente, pues los tratamientos se basaban en dar medicamentos, los famosos antiácidos, ¿no? Los antiácidos, ¿no? El hidróxido de aluminio, ¿no? Con hidróxido de... el hidróxido de aluminio, perdón, pues es uno de los primeros que se utilizó, ¿no? Para revertir este pH intragástrico, ¿no? El hidróxido de aluminio provoca o neutraliza, ¿no? El ion ácido, el catión ácido, y favorece de esta manera su disminución en concentración y la elevación del pH, ¿no? Se ha encontrado de que el pH ideal para que se produzca una buena cicatrización y una rápida restauración de la mucosa gástrica tiene que estar por encima de 4, ¿no? Por encima de 4. Entonces, los medicamentos buscan, ¿no? Que ese pH se mantenga el tiempo más prolongado posible, ¿no? Entonces, cuando nosotros ante un paciente con úlcera le indicamos un antiácido tipo hidróxido de aluminio, ¿no? Hidróxido de magnesio también creo que es, sumado, encontramos que ese medicamento va a mejorar o va a aumentar el pH. Lo puede aumentar, es cierto, lo aumenta hasta 4, hasta 5, que es lo ideal para que la cicatrización se produzca. Pero sin embargo, en el tiempo no es sostenido el efecto, ¿no? Realmente este producto lo consigue en 1 hora, hora y media, y luego decae, regresando las concentraciones de ácido clorhídrico a niveles previos, ¿no? Entonces no es un buen fármaco para el manejo de las úlceras, ¿no? El otro fármaco que se dio después fueron los bloqueadores de H2, ¿no? Ustedes han llevado ya lo que es farmacología, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, el bloqueador H2, a un fármaco, a ver, bloqueador H2 que ustedes conozcan. La ranitidina. Otro fármaco. Algo con famo, creo que empezaba. Claro, la famotidina que ha agarrado actualidad ahora con el COVID, porque por ahí dijeron que la famotidina ayudaba también a controlar el virus. Pero bueno, el primer bloqueador H2 fue la cimetidina, que fue retirada del mercado porque se encontraron algunos efectos colaterales. Pero la ranitidina, los bloqueadores H2, son medicamentos que también disminuyen la secreción ácida intragástrica y con ello bajan el pH, elevan el pH, lo llevan hasta más de 4, y con eso favorecen la cicatrización, ¿no? El problema con los inhibidores H2 es de que tienen un fenómeno que es un fenómeno de tolerancia al fármaco, ¿no? Deben haber ustedes revisado también en farmacocinética, ¿no? O en la farmacodinámica de algunos de los medicamentos, en los cuales hay algunos que provocan cierta tolerancia, es decir, la misma dosis que le damos al paciente ya no causa el mismo efecto, de tal manera que después de un tiempo, una dosis de ranitidina ya no va a causar el mismo efecto que la dosis habitual, ¿no? Es decir, habría que incrementar la dosis, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? De que no logran un control permanente y constante del pH intragástrico, entonces tampoco pueden favorecer una adecuada cicatrización, ¿no?
Entonces, con el devenir del tiempo se estaban investigando otros fármacos que puedan controlar un pH y mantener un pH a un nivel óptimo. Y se encontraron con los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Ya estudiando los mecanismos de producción del ácido clorhídrico dentro del estómago a nivel de las células parietales, se encontró pues de que había una bomba ahí que hacía un intercambio, ¿no? Que favorecía la captación de un protón de potasio y eliminaba un protón hidrógeno, ¿no? Entonces eso, y con la secreción de cloruro por otro lado de la célula, favorecía la formación del ácido clorhídrico. Entonces dijeron, a ver, ¿qué tal si pum, bloqueamos esta bombita y a ver si generamos un ambiente menos ácido por un mayor tiempo? Y efectivamente lo lograron, ¿no? Apareció la familia de los omeprazoles, ¿no? La cual este es un fármaco que bloquea la bomba de protones, las bombas activas, ¿no? Y entonces logra una supresión marcada de la acidez intragástrica, mantiene valores de pH en el estómago por encima de 5 o 6 por periodos prolongados de 8 hasta 12 horas, ¿no? De tal manera a veces que eso era suficiente, nada más dar una dosis para mantener un valor constante de pH bajo y de esa manera favorecer los mecanismos de reparación de la úlcera. Entonces, los inhibidores de bomba vinieron a revolucionar el tratamiento de la úlcera o de la úlcera péptica, ¿no? Antes de la aparición de los inhibidores de bomba, muchos de los pacientes terminaban en complicaciones, perforaciones, sangrados, porque los medicamentos no lograban mantener un valor constante de un pH óptimo para la cicatrización, ¿no? Y entonces ya desde que estos inhibidores de bomba aparecieron en la década de los 80, finales de la década de los 80, no tampoco son tan antiguos, ¿ya? Los 88, 89 aparecieron los primeros, el omeprazol, y desde ahí hasta la actualidad han causado una revolución en el manejo de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Ahora es rarísimo que una enfermedad ulceropéptica se tenga que intervenir, es raro ver una perforación, rarísimo, ¿no? Ya los cirujanos ese campo ya prácticamente ya no lo hacen. Anteriormente, en la década de los 70, los 50, los 60, pacientes con úlceras entraban a sala porque se perforaban, generalmente habían sangrado masivo, ¿no? Porque no había, pues, estos medicamentos que inhibían tan marcadamente la acidez, ¿no? Bueno, ahora ya se están desarrollando otros fármacos, incluso hay un nuevo fármaco que lo están utilizando más en Japón, todavía no se hace su difusión mundial. Bueno, la pandemia creo que limitó un tanto eso, que es bueno, el nombre acá no lo tengo a la mano, no lo recuerdo bien, pero es un nuevo inhibidor, pero que bloquea otro tipo de mecanismo de producción diferente al de la bomba de protones y que también provoca o favorece la presencia de una inhibición de la acidez intragástrica de forma importante, ¿no? Entonces, nos hemos tomado este tiempo para más o menos explicar cuál es el sustento fisiopatológico que condiciona el uso de estos productos, ¿no? De estos medicamentos. E incluso hay un protocolo para su uso, ¿no? Ante un paciente con una úlcera gástrica complicada con sangrado, ya acá viene ya lo que es el síndrome de hemorragia digestiva, ¿no? El uso de los inhibidores de bomba está protocolizado, ¿no? Se recomienda el uso de 80 miligramos de omeprazol o esomeprazol, ¿no? O doble dosis, podríamos decirlo, ¿no? En bolo, STAT, vía endovenosa, y luego se le deja una infusión, ¿no? Por 3 días, ¿no? A razón de 8 miligramos hora, ¿no? En 24 horas se le pasa cerca de 200 miligramos en forma continua, y se ha visto que esa forma de administración favorece también el control de los sangrados, ¿no? Y permiten dar tiempo a que el endoscopista, en este caso el gastroenterólogo, pueda entrar en las mejores condiciones para un tratamiento diagnóstico y terapéutico a la vez. Y también puede favorecer que el paciente pueda tener un tratamiento que mejore su estado hemodinámico, ¿no? Y también permita mejorar su estado de hemoglobina, ¿no? Porque generalmente son pacientes que vienen con hemoglobinas muy, muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos para mencionar lo que es la labor y el papel que en la actualidad tienen los inhibidores de bomba, ¿no? El omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol, ¿no? El dexlansoprazol, lansoprazol, que son el grupo de medicamentos que actúan a nivel de la bomba de protones, inhibiendo la bomba de protones. Así es.
Muy bien, entonces me parece que esa parte también era importante mencionarla en la clase para que más o menos se entienda y se comprenda cuál es también el sustento de por qué dar estos medicamentos en función de esta patología, ¿no? De esta patología. Ahora, como mencionamos en un inicio, la parte de las manifestaciones clínicas también, bueno, recordarlas siempre, ¿no? Las úlceras suelen dar dolores epigástricos, ¿no? Puede estar acompañada de acidez, ¿no? Y una característica es que puede descansar con la ingesta alimentaria, ¿no? El paciente dice que come algún alimento y siente un alivio, ¿no? Eso porque el alimento, pues, quiera que no, cae o cubre la lesión ulcerada, entonces limita, disminuye la cantidad de exposición al ácido que hay en el estómago y puede favorecer un poco el descanso o el alivio, ¿no? Esa sería la explicación. Y bueno, la acidez, pues es un dato característico de la hipersecreción ácida, ¿no? Es un signo que también está relacionado con la enfermedad por reflujo, ¿no? Que también es un fenómeno asociado a la hiperacidez gástrica, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, yo creo que hemos abarcado la mayor parte de lo que significa la enfermedad ulceropéctica, lo más importante, lo que es la gastritis aguda y la gastritis crónica. Y bueno, lo que la importancia de la endoscopía, ¿no? Es importante hacer en estos pacientes que tienen esta sospecha de endoscopía digestiva más biopsia, porque nos va a descartar la presencia de Helicobacter, que también es importante su estudio, ¿no? A la par, unos minutos para el Helicobacter. El Helicobacter pylori, que también fue un descubrimiento reciente, no ha sido esto algo que siempre se conocía, como les dije hace un tiempo. El axioma médico era que dentro de ese valor de pH intragástrico no sobrevivía nada, ninguna bacteria. Al final se desdibujó con el hallazgo de este germen en la luz del estómago y justo en el moco que supuestamente sirve para proteger a la mucosa. Ahí vive el Helicobacter. No vive en la luz intragástrica porque ahí se muere, efectivamente el ácido la mata, pero se desarrolla dentro del moco que supuestamente está para protegernos, ¿no? Y ese hallazgo le ha valido pues al descubridor, doctor australiano, médico australiano, el premio Nobel, ¿no? De medicina por su hallazgo, porque también su hallazgo revolucionó también de alguna manera el concepto del manejo de lo que es la úlcera péptica y el manejo también del cáncer, ¿no? Que desde ya ahora se reconoce al Helicobacter como un factor asociado al cáncer gástrico y también asociado íntimamente con la producción de úlceras, básicamente las úlceras duodenales. Y de hecho que es perentorio, si es que se detecta su presencia, su tratamiento de eliminación o de erradicación, ¿no? El famoso tratamiento de erradicador del Helicobacter, ¿no? Que ahora está tan en boga, ¿no? Y que se recomienda, pues, una vez se detecte el germen y se encuentre, pues, alguna patología asociada. Si hay úlceras, sí o sí hay que dar tratamiento. Si hay cáncer o antecedente de cáncer, hay que dar tratamiento sí o sí, ¿no? Y si hay gastritis con sintomatología importante, también hay que dar tratamiento, ¿no? Excepcionalmente no se da, si es que no hay riesgos aparentes, ¿no? O en todo caso se puede hacer un seguimiento. Pero en general se da tratamientos para erradicar al Helicobacter, ¿no? Muy bien. Si no hubiese alguna otra duda, alguna pregunta, chicos, creo que podemos dar por concluida la revisión de hoy día. Doctor, sí. para términos de exámenes, ¿tomamos el material brindado o alguna literatura? El material brindado, básicamente, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? A mí me gusta preguntar de lo que hablamos y lo que brindamos acá, ¿no? De hecho, que siempre recomendarle, chicos, que no solamente se queden con lo que se lee o se menciona acá en la clase. En la clase es un tiempo muy corto y los temas son amplísimos, ¿eh? Helicobacter pylori, solamente Helicobacter pylori como tema mínimo lleva 1 o 2 días en los congresos. Solamente Helicobacter, solamente hablar de Helicobacter. 1 o 2 días, imagínense, ¿no? Reducir eso a una clase es un poquito complejo, ¿no? Entonces se da las causas, los puntos más importantes, pero ustedes en casa, ahorita aprovechando que tienen disponible tiempo y acceso a la información, ahorita el acceso a la información, queridos alumnos, digamos, no tiene comparación, al menos a la época en que yo me formaba.
Ahora ustedes tienen la posibilidad de buscar información a todo nivel. Tanto así que pueden estar hasta en algunos puntos mejor informados que yo, ¿no? Entonces, que no sea solamente el hecho que hemos presentado estas láminas, que son pocas, de verdad, sea solamente limitante para revisar. Aprovechen el tiempo y amplíen eso, ¿no? Revisen el Helicobacter. Hay más cosas relacionadas con el Helicobacter. Revisen los tratamientos para erradicar el Helicobacter, ¿no? ¿No? Para que ya vayan teniendo ya cierto contacto con ese tema, porque es un tema que lo van a ver sí o sí más adelante, ¿no? Y bueno, y también a otros tópicos, ¿no? Relacionados con la parte de la semiología, ¿no? El signo de Llover, busquen el signo de Llover en cómo se ve, el signo de Popper también, ¿no? Cómo es la imagen. El signo de Popper a veces puede, siendo un signo radiológico, puede confundirse con el signo de Chilaiditi, que también es otro signo radiológico, pero el signo de Chilaiditi no hay neumoperitoneo, sino hay una presencia del colon, una interposición del colon a nivel entre lo que es el diafragma y el hígado. No es un neumoperitoneo, ¿no? Popper sí es un neumoperitoneo, ¿no? Presencia de aire dentro de la cavidad abdominal es indicación de perforación de víscera hueca, es indicación de cirugía, ¿no? Así de simple, ¿no? Se ve aire en un hemoperitoneo, es indicación de que pasa cirugía del paciente para que lo intervengan porque hay una perforación sí o sí de una víscera hueca. Así es, ¿ya? Con esa tingencia. De hecho, que las preguntas van a venir de esto, pero yo les recomiendo siempre que amplíen sus lecturas, que amplíen algunos puntos que de repente tienen alguna duda y lo extiendan, ¿no? Para que tengan un mejor conocimiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario de repente? Siempre es bueno algún comentario, de repente alguna anécdota, alguna comunicación que estén viviendo, hayan visto, ¿no? Algunos alumnos a veces tienen un familiar, alguna amistad que ha tenido alguna patología de la que hemos conversado hoy día y tienen alguna duda o algo por ahí, alguna anécdota médica, ¿no? No sé. Doctor, una pregunta. Sí. La prueba de test aliento, ¿cuánto de fiabilidad tiene para diagnosticar el Helicobacter pylori? Ya, perfecto, miren. Creo que lo presentamos en un cuadrito. El test de aliento es una prueba que está basada justamente en una característica del Helicobacter, ¿no? Que es la producción de la ureasa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste, no? Al paciente se le cita con algunas recomendaciones, ¿no? Al paciente se le cita con la recomendación de no cepillarse los dientes por la mañana, de no haber consumido algunos medicamentos, por lo menos los últimos 15 días, se le recomienda que no consuma antibióticos, que no haya consumido inhibidores del ácido, ¿no? O sea, que no haya consumido omeprazol o haya consumido ranitidina, ¿no? Para que las condiciones sean las más, entre comillas, normales del hábitat del germen, ¿no? Entonces, el paciente llega a la cita, en ayunas, por supuesto, se le hace soplar una bolsita previamente, ¿no? Con el aliento al llegar, sopla la bolsita, esa bolsita que sopla va a ser nuestro, digamos, control, y luego de que sopla esa bolsita al paciente se le hace tomar una dilución de carbono 13, que viene en polvo, se diluye en medio vaso con agua, ¿no? El carbono 13 es un marcador isotópico, ¿no? Que está formando esa urea que la estamos diluyendo, ¿no? En ese vasito, ¿no? Es un urea con carbono 13, ¿no? Se diluye en medio vasito de agua, se lo toma el paciente y luego de unos 15 minutos, ¿no? Se le pide nuevamente que sople en otro globito, en otro balón que está diseñado de la misma manera, ¿no? De tal manera que esa sobrecarga de urea que le damos al paciente va a ser metabolizada por la población bacteriana del Helicobacter que tiene ahí en su mucosa y al expirar va a eliminar pues una diferencial de ureasa, ¿no? Que es de amonio, que es lo que va a producir la ureasa, ¿no? Al metabolizar la urea que le estamos dando al paciente, ¿no? Y en esa ureasa se va a ver el marcador, ¿no? Que le estamos dando para que al momento de conectar esa bolsita a una máquina que
que lectura ahí esa cantidad de carbono 13, vea la diferencial en relación al control y más o menos nos dice que efectivamente, si es mayor a un valor dado, ¿no? Nos está dando la presencia efectivamente del Helicobacter, ¿no? Que está metabolizando esa urea que estamos dando de más, ¿no? Entonces la fiabilidad, y se ha visto en estudios diversos, ronda el 95%, ¿no? De tal manera que puede suplir incluso a la biopsia, ¿no? ¿No? O sea, nosotros podemos pedir, si solamente queremos saber si el paciente tiene o no tiene Helicobacter, podemos pedirle un test de aliento con carbono 13, ¿no? Y la fiabilidad ronda el 95%, ¿no? O sea, tiene una buena fiabilidad, ¿no? O sea, si está negativo, lo más probable es que no vaya, y si está positivo, lo más probable es que sí haya, ¿no? El germen, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, más bien yo había leído que, o sea, que sí es fiable, pero no o sea, más o menos en un 75% de los casos. La que era más fiable era la que es la endoscopía con la biopsia. Además, por ejemplo, si es que se quiere diagnosticar para Helicobacter pylori, se tenía que hacer y si se había optado por la endoscopía, se iba a usar lo que era la ureasa y un estudio histológico, y de ahí si es que salía ambos positivos ya se daba el tratamiento para la úlcera, ¿no? Ya, bueno, no sé en qué fuente habrás revisado eso, será bueno que nos las compartas, ¿no? Pero el test de aliento con carbono 13 tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para descartar. Tanto así que en otros países, ¿no? En otros países es el estudio inicial de descarte, ¿no? De Helicobacter cuando hay un cuadro de molestia digestiva, ¿no? Entonces, lo que sí, en nuestra realidad, nosotros, bueno, hay que entender que las realidades son diferentes, ¿no? Muy diferente la realidad del hemisferio norte que la realidad del hemisferio sur, que estamos nosotros. En el hemisferio norte, básicamente, países desarrollados, con unos buenos sistemas de sanidad, aparentemente, aunque se han puesto en jaque ahora con esto de la pandemia, ¿no? Aparentemente no eran tan buenos como decían, ¿no? Probablemente sean buenos en algunas áreas específicas, pero no en todo, y se ha visto con esta pandemia que efectivamente también tenían sus piecitos de dónde cojear, pero la parte de lo que es salubridad pública, ahí sí nos llevan años luz de ventaja, ¿no? Entonces, en los países subdesarrollados, como el nuestro, en la parte de salubridad pública estamos pues en pañales, ¿no? Nuestra calidad de salubridad es pésima, y precisamente es en estos países donde la prevalencia del Helicobacter es mayor, por un lado. Por otro lado, también nuestros países tienen una alta incidencia de lo que son cánceres gástricos. Y si el Helicobacter es un factor que está asociado a cáncer gástrico de alguna manera, entonces para nosotros, para nuestra realidad, el solamente fiarnos de una prueba de test de aliento en nuestra población, solamente por el fin de buscar Helicobacter, no es suficiente, ¿no? Al igual que Chile es un país que tiene una altísima tasa de cáncer gástrico, nosotros en nuestra realidad recomendamos mejor hacer la endoscopía más toma de biopsia. ¿Por qué? Porque a través de la endoscopía utilizamos como medio de tamizaje para descartar lesión maligna, ¿no? Y en este caso se puede detectar una lesión temprana en buena hora, ¿no? Y entonces, como quien dice, podemos matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Descartamos la posibilidad de que ya estemos ante una lesión neoplásica en el paciente y a la vez también podemos descartar la presencia o no de Helicobacter pylori, ¿no? Como primera estudio de tamizaje. Posteriormente, si es que no encontramos una lesión sospechosa o por acá por allá, y damos tratamiento recién en el segundo control, ¿no? Ya post tratamiento ya solemos pedir solamente el test de aliento, ¿no? Para descartar, ¿no? De que efectivamente ya no hay Helicobacter, ¿no? Quizás por ahí iba tu duda, pero sí, efectivamente, en los países como el nuestro, ¿no? Solemos pedir de inicio una endoscopía más biopsia, ¿no? Nos parece más práctico por ese punto que te digo, ¿no? Por el punto de que tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico también. Creo que es la segunda causa de muerte ya, especialmente en varones en nuestro país, el cáncer gástrico. O sea, estamos en una neoplasia que está avanzando, ¿no? No era la segunda causa hasta hace unos 10 años, ¿no?
pero ahora sí se está viendo con más frecuencia y por desgracia en nuestra realidad siempre se ven cánceres avanzados. La tasa de detección de cánceres tempranos es baja o es poca, ¿no? Porque de repente, pues como no da mucha manifestación sintomática, o en todo caso da un cuadros oligosintomáticos, ahí viene lo que les mencionaba en un inicio, ¿no? De que se cataloga o se caracteriza como una gastritis y se da al paciente tratamientos sintomáticos. Y bueno, y como es una molestia leve, el paciente pierde el interés y sigue haciendo sus cosas y se olvida, ¿no? Hasta que ya hay sinología más evidente, ¿no? Que nos hace sospechar que efectivamente hay algo más que una simple gastritis. Y cuando hacemos la endoscopia ya encontramos una lesión ya avanzada, ¿no? Muy bien, más bien por fines de costos, incluso el antígeno en heces sería más práctico, o sea, menos costoso y menos invasivo, incluso porque es una pequeña muestra de heces, ¿no? Se introduce en la muestra de heces un pequeño, digamos, marcador, ¿no? Es un palito en la parte extrema distal está el marcador, se introduce en las heces, se moviliza un poquito, se chocolatea y luego se observa un momento para ver si se presentan un par de bandas, ¿no? Y también tiene una sensibilidad importante, sino que no es muy agradable el hacer exámenes, pues, muestras de heces, ¿no? Al menos personalmente yo no me animo a generalizar el uso, ¿no? No es tan práctico, ¿no? Aunque sí también tiene una gran sensibilidad, ¿no? Tiene una sensibilidad incluso similar al test de aliento, el descarte de antígeno en heces del Helicobacter. El que sí está un poquito venido, no tan recomendado es el test serológico, ¿ya? O sea, la serología por Helicobacter. ¿Por qué? Porque la serología depende mucho de la respuesta del cuerpo hacia la gente que lo invade, ¿no? En todo caso, si la persona no tiene una buena respuesta antigénica, entonces los valores van a ser bajos, ¿no? Y puede dar una respuesta de no presencia cuando de repente el germen sí está, ¿no? Es igual que el test serológico para el COVID, también, ¿no? Pacientes que se hacen la prueba y sale negativo, ¿no? Y sin embargo están invadidos, ¿no? por coronavirus, igualito también para el Helicobacter también pueden darse los mismos casos, ¿no? Entonces un paciente puede tener una prueba serológica negativa, ¿no? Y sin embargo puede estar colonizado, ¿no? O en último caso siempre le va a salir positivo y no sabemos si ha sido una colonización reciente o está recolonizado. O sea, la parte del test serológico tiene algunos inconvenientes que no permiten valorarlo como test de seguimiento ni de diagnóstico, ¿no? Pero está ahí, pues, ¿no? Está ahí, bueno, sí, pero con fines prácticos no es tan obvio su uso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces ya siendo las 3:25, damos por terminada la clase de este tópico. Les agradezco por su atención. Disculpe. ¿Sí? Sí, le escucho. No, sí, como una prueba para seguimiento sería el test de aliento o cuál? El test de aliento, si es que no encontramos ninguna lesión sospechosa en el estómago. Para seguimiento. Sí. Pues, por ejemplo, te han diagnosticado Helicobacter con una endoscopia más biopsia, te dan tratamiento erradicador, al mes y medio tienes que hacerte el control del test de aliento para ver que ya no esté la infección, ¿no? Si efectivamente ya estás negativa, entonces estás, digamos, con un test, pero con un tratamiento erradicador efectivo. Entonces, bueno, eso implica que, bueno, el tratamiento erradicador no significa que nunca más te puedas volver a infectar, ¿no? El riesgo de reinfección siempre es alto, más aún en esta realidad que, como les dije hace un momento, la salubridad pública es de llorar, ¿no? Entonces, hay un altísimo riesgo de que uno se reinfecte, ¿no? Entonces, el seguimiento en esos casos, por ejemplo, puede ser solamente con test de aliento, ¿no? Al año o a los 2 años, otra vez un test de aliento para ver cómo está tu estatus, ¿no? Si sale otra vez positivo, bueno, se puede intentar otra vez otro tratamiento de erradicación y la recomendación siempre de tener una dieta pues adecuada, limpia, ¿no? No contaminada para evitar reinfectarse, ¿no? La reinfección se da porque uno consume alimentos contaminados o toma líquidos contaminados, ¿no?
La contaminación es fecal oral, definitivamente, ¿no? Con las otras infecciones, ¿ya? Fundamentalmente. Entonces, el seguimiento sí puede ser con test de aliento sin ningún problema. Especialmente el test de aliento con carbono 13, ¿eh? Porque hay otro test de aliento que es con carbono 14, el cual tiene algunas consideraciones especiales a tener en cuenta. El carbono 14 es un isótopo radioactivo cuya eliminación del cuerpo es más lento, ¿no? Y que puede acumularse, de tal manera que no se recomienda más de 3 controles con carbono 14 en un paciente durante toda tu vida, y no está recomendado en adolescentes y mucho menos en gestantes, ¿no? Entonces, esa es la tingencia, ¿no? Entonces, la preferencia, el uso es con carbono 13, que sí es un isótopo que es más fácil de ser eliminado, no tiene contraindicación en gestantes ni tampoco en adolescentes ni niños, y se puede hacer varias veces durante, bueno, la vida, ¿no?, del paciente, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? De hecho, que el C14 es barato, ¿no? Y quizás eso atrae a los pacientes, ¿no? Un C14 cuesta pues 80 soles, 60 soles, creo, ¿no? A diferencia de un C13 que el costo es un poquito mayor, no baja de 250 generalmente, ¿no? Ese es el óbice del C13. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces ahora sí podemos dar por culminada la sesión, ¿verdad? Bueno, chicos, que tengan toda la suerte con el resto de clases. Yo sé que les está tocando vivir una etapa en la formación médica que es un poquito complicada, porque justamente uno siempre quiere, cuando uno se está formando, llegar a la etapa de ir al hospital y tener contacto ya con la actividad propia de la carrera, ¿no? Estamos pasando de la parte básica ya a la parte clínica. Bueno, les ha tocado justo llegar en un momento en que sucede este evento, ¿no? Esta pandemia, que realmente la vivimos todos por primera vez, no solo usted, nosotros también. Yo como médico es primera vez que también la vivo. Tuvimos una epidemia severa en los años 90, 91, ¿no? Que fue la epidemia del cólera, ¿no? Que afectó a nuestro país. Y bueno, y que después se diseminó por el resto de Sudamérica también, ¿no? Pero que bueno, que felizmente se logró controlar y ya no hemos vuelto a ver casos de cólera en nuestro país, gracias a Dios. Y también pues fue del 90 al 91 más o menos, ¿no? Ahora nos toca vivir esta pandemia globalizada, que es algo más serio, ¿no? Es globalizado, afecta a todo el planeta. Y bueno, estas recomendaciones, ¿no? De hacer cuarentena a ciertos grupos etarios para evitar complicaciones, incluye pues a ustedes, ¿no? Como futuros profesionales, ¿no? Nosotros los médicos, el personal de salud es el más expuesto, ¿no? Porque damos la cara sí o sí con los enfermos, y siendo una enfermedad tan contagiosa, pues había riesgo, ¿no? O existe riesgo de que también ustedes se contaminen y contaminen a su entorno, ¿no? Que es a veces el que está más afectado, ¿no? No es raro, les digo, chicos, no es raro encontrar amigos, colegas o de médicos o de otras áreas de la atención médica, como enfermeras o técnicos, que se han contaminado con este bicho y al final lo han logrado sobrepasar, más no sus familiares directos, ¿no? Han fallecido padres, abuelos, incluso algunos hermanos de colegas, ¿no? Que, bueno, por desgracia se han contaminado, ya sea a través de nosotros o a través de otra vía, pero bueno, lo penoso es perder la vida, pues, solamente por una contaminación, ¿no? Entonces, hasta ese punto es entendible el hecho de evitar que acudan ustedes masivamente a los hospitales, pero esperamos pues que a medida que se vaya controlando y aparezca la vacuna, ojalá pues el próximo semestre ya sea algo probado y que se pueda utilizar sin mayor riesgo, ya puedan ustedes participar yendo al hospital, ¿no? Y teniendo el contacto con los pacientes, que es lo más importante dentro de la actividad profesional nuestra, ¿no? El contacto con el paciente. En eso se basa nuestra profesión, ¿no? Y bueno, por mientras pues, vamos a tener que utilizar estas herramientas para llevar en parte la formación, y bueno, que quiera que no tenga que tener, va a tener que ser complementada más adelante, ¿no? Más adelante ya yendo a los hospitales y teniendo el contacto pues, con el paciente, como digo, que es lo más importante, que es la base de nuestra profesión.
Muy bien, chicos, entonces lo dejo pues el repaso de los otros temas, de los temas que van llevando, de lo que hemos desarrollado hoy día. Y con mi grupo de práctica nos estamos viendo pues el día lunes, me parece, nuevamente a las 7, no, perdón, el día martes, ¿no? Y creo que tenemos como nuevamente la otra clase el día lunes, perdón, a partir de las 3:30, ¿no? Conmigo no hay problema, ¿no? Ese horario lo vamos a respetar, ¿no? 3:30 creo que nos corresponde, ¿no? Y nos toca el tópico, me parece que es hipertensión portal, ¿no? Hipertensión portal conmigo. En todo caso, les vuelvo a mencionar que pasen unas buenas tardes, pues, y ojalá que hoy día gane Perú en el partido contra Chile. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.